Saludos espectadores de nuestra sección Excelencia del programa Extravaganza and Cool. Estamos en una nueva entrega de nuestra sección, ya en la cuarta, donde como en las anteriores seguiremos hablando sobre el lujo residencial. Hoy estamos en esta maravillosa villa, estamos ubicados en la urbanización Caserío del Esperonal del término municipal Benavis, muy cerca de los Altos del Marbella Club con su campo de golf. Esta villa tiene unos 450 metros cuadrados y está en una parcela de 4.000 metros cuadrados. Ha sido diseñada por el arquitecto Ignacio Merino del estudio de arquitectura Flow 81. Al arquitecto ya lo conocéis porque lo entrevistamos en nuestra primera entrega en los Altos de Sotogrande, en Villa Las Nubes, aquella villa que fue galardonada con una mención especial en los Premios de Arquitectura de Andalucía 2022. Pues esta villa también ha sido diseñada por él y podéis ver características similares de los dos proyectos, esos vuelos que lo caracterizan, como la parcela que en los dos casos tiene una gran inclinación. Él defiende las vistas desde todas las habitaciones y sin pilares en punta, o sea que son características similares, además la estructura metálica, características similares de todos los proyectos de Ignacio Merino. Este proyecto es promovido por un promotor privado porque es una casa para su disfrute, no es para la venta. Y lo construye Red Point Crafter Builder, que es una de las empresas de nuestro grupo. En esta nueva entrega vamos a hablaros de algo que es muy importante y que ya hemos mencionado en entregas anteriores, que es básico en los proyectos de lujo residencial. Vamos a hablaros de calidad, pero calidad en el más amplio sentido de la palabra, tanto calidad de ejecución como respeto al medio ambiente como sostenibilidad. Como podéis ver, esta villa está enmarcada por verde, está enmarcada llena de árboles a su alrededor. Quiero que sepáis, por ejemplo, que antes de comenzar un proyecto de estas características es necesario realizar un estudio del arbolado. En ese estudio, cada árbol que hay en la parcela se clasifica por su especie y por su tamaño. El tamaño incluye la altura del tronco y su sección. Y si es necesario talar alguno para la implantación del nuevo edificio, hay que pagar una licencia de tala. Y además, el promotor tiene que depositar en el ayuntamiento una garantía que no recupera hasta que, una vez terminada la construcción y el proyecto de jardinería, demuestra que ese árbol o esos árboles que han sido talados han sido restituidos por uno de similar característica y de similar valor. Cuando hablamos del cuidado del medio ambiente, no solo nos referimos a la arboleda, que sí tiene un papel muy importante, pero no es lo único. También hablamos del tratamiento de residuos. Los residuos en estas obras se clasifican, se separan y se llevan a vertederos homologados. Además hablamos del ciclo de vida de todos aquellos materiales que, siendo desecho de esta obra, puedan ser reutilizables en otro lugar. Pero no quiero seguir hablando yo de la calidad, porque para eso tenemos en nuestro grupo un responsable de calidad de ejecución, Raquel Serrano Sobrino. Raquel es arquitecto técnico, tiene un MBA y un Project Management especializados en el mundo inmobiliario. Y me gusta que sepáis que tener un responsable de calidad es un factor diferencial de nuestro grupo de empresa. No todas las constructoras lo tienen, de hecho pocas lo tienen. Lo tenemos nosotros por nuestra especialización en la construcción de villas de lujo. Así que sin más, hablamos con Raquel. Y estamos con Raquel. Estamos ahora mismo en lo que será la entrada de la vivienda. Las cosas están como están en estos momentos porque estamos en el proceso de construcción, pero esto quedará precioso. Raquel, y para que los espectadores te conozcan, cuéntanos, ¿desde cuándo eres arquitecto técnico y cuánto llevas trabajando con nosotros? Bueno, pues soy arquitecto técnico ya desde hace 18 años y llevo trabajando con Grupo Loen y Grupo Red Point desde hace 6 años en concreto. ¿Cuáles son tus funciones dentro de nuestro grupo? Explica un poco qué hace un jefe de calidad de ejecución. Bueno, pues cuando me ofrecieron el trabajo me pareció muy interesante porque es una figura que no está al uso en la construcción plurifamiliar y escolar, que era de donde yo venía. Y es un poco cuidar el proyecto desde el minuto cero. Paso por obra desde que empieza el vaciado
para comenzar con la cimentación, y entonces voy observando y voy viendo y controlando todos los capítulos de obra para que si hay alguna patología que se nos repite, es más, tenemos un pequeño listado en el que son proyectos muy singulares, con detalles que son un poco son complicados, que el jefe de obra y el encargado tienen que lidiar día a día, y entonces nos sirve un poco pues, para ir aprendiendo y entre los propios compañeros ir dándonos soluciones y de esta forma evitar posibles patologías cuando el propietario ya esté viviendo en ellas. Entonces, nuestro principal objetivo es que la casa quede lo más perfecta posible para que el propietario, cuando comience a disfrutar y a vivir de ella, no tenga ningún tipo de problema ni sorpresa de filtración de agua, de instalaciones o de cualquier otra historia que pueda ocurrir. Cuéntanos algunos ejemplos, que cuando empiezas el control, ¿qué ves? Por ejemplo, estamos en cimentación, ¿ahí qué es lo que se mira? Pues cimentación, sobre todo funcionamos mucho porque este tipo de villas suele estar en parcelas muy complicadas. Entonces comenzamos siempre con el micropilotaje, la mayoría de ellas tienen el micropilotaje, pues estamos muy pendientes de la lechada, que se vaya apuntando cuántos metros queda cada micropilote hincado, el producto de la lechada cómo va. Todo esto siempre va acompañado del control de calidad externo. O sea, el nuestro es interno, pero siempre tenemos otro externo que viene en el propio proyecto. Entonces, pues vamos un poco en fase de acompañamiento de todo esto. Después luego pasamos con el hierro. Estamos muy pendientes de que pues, los separadores estén donde tienen que estar, que estén bien unidos todos los hierros. Una vez que se vierte el hormigón, que esté bien vibrado. Cuando desencoframos, que no haya coqueras. Es una revisión muy constante de cada capítulo de obra, que aunque el jefe de obra y el encargado de obra están muy pendientes de todo esto, pero van al ritmo de la obra. Entonces siempre otros ojos que aparecen de repente sin avisar y vamos viendo todo esto, pues nos ayudamos entre todos los compañeros. Los viernes tenemos reunión que tú diriges con todos los jefes de obra. ¿Qué se habla en esas reuniones? ¿De qué comentáis? ¿Para qué sirven? Pues son muy fructíferas, porque en esas reuniones hablamos un poquito de todo. Por un lado, le damos una vuelta al tema documental de obra, porque también es muy importante. Los chicos tienen muchísimo trabajo y es algo que no podemos dejar. Redpoint cuenta también con una app, Metacontratas, que con esta tenemos un servicio y un control del personal que tenemos en obra. Es decir, todas las subcontratas tienen que tener todos sus papeles en regla para, pues, primero, tener un control y estar trabajando absolutamente legalmente. Entonces le damos una vuelta a eso, a los contratos de obra, un poco a toda la documentación. Y luego también nos sirve mucho porque pues, todo lo que hemos estado viendo durante la semana lo expongo. Oye, pues chicos, en esta obra estamos ahora mismo con la impermeabilización. Ahora mismo vamos a ver también un ejemplo de un tipo de encuentro que no es al uso, porque no siempre se trabaja con hormigón visto y con encuentros a hueso, por decirlo de alguna forma, es encuentros directos de carpintería con hormigón. Entonces, soluciones que se dan, que sabemos que se prueban y que funcionan, pues se lo explicamos al resto de compañeros. A otros compañeros también, oye, pues a mí me ha pasado esto, tengo esta pregunta o necesidades. Entonces, viene muy bien porque entre todos los compañeros es como una lluvia de ideas y necesidades de obra que todos tenemos y que nos las vamos cubriendo en trabajo en equipo. Y además sirve también para completar ese libro de instrucciones básicas que tenemos para todos los encargados, los jefes de obra, donde se especifica cómo se debe terminar cada trabajo para que dé el mínimo problemas posible. Exacto. Y ahora, en este momento de la ejecución de este proyecto, que un proyecto totalmente singular, queremos que Raquel, que lo tiene aquí preparado, nos enseñe uno de los controles que hacemos, un control de impermeabilización. Estamos ya en el lugar donde Raquel nos tiene preparado un ejemplo de cómo se controla la calidad de ejecución en una obra y en un proceso y en un proyecto tan singular como este. Y también está con nosotros Alberto Panal, que es el encargado de esta obra. Venga, Raquel, ¿qué es lo que nos vas a enseñar? Pues como comentábamos, en proyecto nosotros tenemos el control de calidad de estanqueidad de ventana. No siempre, es de decir, pero generalmente prueban una o dos unidades.
A nosotros nos gusta probar todos, y más en este tipo de proyectos, que son proyectos, como tú bien has comentado, muy singulares y con encuentros que para nosotros en obra son bastante complicados. ¿Por qué? Porque nosotros ahora mismo a este arquitecto le gusta mucho el hormigón visto. No tenemos opciones de jugar con el acabado. En otras obras o en nuestras casas al uso, en las ventanas tenemos nuestros vierteaguas que vemos. Entonces, generalmente usamos una tela que la ponemos sobre el alféizar o el umbral y la subimos un poquito para arriba. Con la carpintería y con el encuentro directo del hormigón esto es imposible, inviable. Entonces, para esto hemos utilizado un tipo específico de impermeabilización que es más líquido y podemos jugar y subir un poquito con él. Pero tenemos que probar que esto funciona, porque esto realmente es una solución que se la queremos proponer al arquitecto, puesto que iba a haber una filtración de agua seguro. Es un poco rudimentario, pero es igual de válido. Entonces vamos a proyectar el agua sobre el paño de cristal durante 30 o 40 minutos, lo vamos a dejar puesto para ver como si emulando una lluvia directa y viendo que no existe ningún tipo de filtración entre la carpintería y el umbral. Bueno, Raquel, y además de esta prueba estoy viendo que tenemos inundado este estanque. ¿Esto por qué es? Sí, esto es lo mismo. Debajo de este lago, este es el lago de entrada, tenemos vivienda. Entonces estamos, antes de poner el acabado que lleva el estanque, estamos probándolo. La estanquera que tiene, que no existe ningún tipo de filtración ni nada por el estilo. Entonces lo llenamos y lo solemos tener lleno, esto sí que los aguantamos cerca de una semana, 2 semanas, para ver cómo se comporta, porque no deja de ser estructura, le metemos un peso y los materiales se mueven. Entonces hay que ver cómo se comportan y en este caso pues estamos probando ya el estanque junto con las estanqueidades de las carpinterías. Que es el mismo proceso que después repetimos en todas las terrazas y en la azotea cuando es plana. Eso, cuando echamos la impermeabilización, cuando se pone la impermeabilización, todas no se abren, los invernales no se abren, se echa como una pequeña hilada de ladrillos para hacer como una pequeña piscina en los huecos y las llenamos de agua, se van marcando y es así que se quedan 3 días, 72 horas más o menos. Probando la impermeabilización de cada terraza y de la Además, y de la eso, azotea. si tiene algún tipo de poro, algo que no esté, el encuentro no esté bien, se manifiesta muy rápido en el interior de la vivienda, porque cuenta que en el interior de la vivienda, cuando hacemos esas pruebas en terraza y en cubierta, las tenemos totalmente desnudas, por decirlo de alguna forma, no tenemos ningún acabado ni nada. Y los forjados suelen ser de piedra cerámica o de poliespán y enseguida absorbe y sale enseguida la filtración. Pues muchísimas gracias. Ahora me gustaría movernos hacia los depósitos de residuos, donde vamos a hablar de otra cosita. Perfecto, pues vamos para allá. En esta entrega de nuestra sección Excelencia estamos hablando de la calidad en el sentido más amplio de la palabra. Por eso ahora nos hemos movido hacia aquí, porque queremos hablar un poco de las normas ISO. Nuestra constructora tiene implantadas las normas ISO 14001 y 9001 certificadas por Bureau Veritas desde el año 2010. O sea, llevamos 12 años con estas normas implantadas. Quiero que sepáis que estas certificaciones caducan cada 3 años y tenemos que tener controles anuales para ver cómo va el proceso y auditoría cada 3 años para recertificar las normas. Raquel, recientemente hemos pasado una auditoría para recertificar las normas y sé que no nos han puesto ninguna pega, que lo tenemos todo perfecto. Pero incidencias. Cuéntanos qué se hace en obra en estas auditorías. Pues en obra, para poder ser recertificados y continuar con este sello, nos preocupamos primero con el tema de los residuos. Como ves, todas las obras tienen estos contenedores que siempre tienen que estar sobre hormigón y a la sombra. Entonces, ahora mismo en esta fase de obra lo tenemos como estamos y es fácil, pero cuando comenzamos la obra le hacemos una pequeña base de hormigón, le estrechamos
y en cada uno tienen que ir, pues por ejemplo aquí es plástico contaminado, aerosoles vacíos, los aerosoles son los sprays que utilizamos para el replanteo y marcar. En este caso, trapos absorbentes, cuando algún aceite o algún disolvente que tenemos que es encofrante, se echaría aquí. Y por último, los envases metálicos contaminados. Redpoint es productora pequeña de estos cuatro tipos de residuos. Entonces, viene una empresa especializada, hace la recogida de residuos y ya se lleva al punto limpio todo esto bajo unos albaranes que son los que nos piden cuando vienen a hacernos las auditorías, junto también con, por ejemplo, los PPI. Los PPI son puntos de inspección en los que vemos cada capítulo de obra y nos centramos en cada fase, en mirar algún aspecto de ejecución. Eso lo suele llevar el encargado, en este caso Alberto, y también el jefe de obra va supervisando. Y otro de mis papeles es, de repente aparezco y les digo PPI para ver que llevan ese control, que se va ejecutando, se va haciendo. Y es bastante bueno tanto para nosotros en fase de ejecución y evidentemente estamos apoyando ya al cumplimiento de las ISO. También cuando viene el auditor pues se fija en que todas las maquinarias estén reglamentadas, grúa o capasada, nivel láser, calibrado, radiales, todo en perfecto estado. Entonces de esta forma, en obra es de la forma en la que estamos ayudando a que esa certificación nos la vuelvan a dar afortunadamente cada 3 años. Y por último, Raquel, me gustaría que me pusieras un ejemplo del ciclo de vida, porque es interesante, yo creo que a los espectadores les va a encantar escuchar este ejemplo de cómo podemos hablar del ciclo de vida de materiales que nosotros desechamos. La 14001 defiende mucho la sostenibilidad, el reciclaje, entonces ciclo de vida muy importante y que se suele usar y es otro de los puntos que nos piden las auditorías es la tierra. Cuando hacemos un vaciado de tierra hay veces que la copiamos y se vuelve a reutilizar en nuestra propia obra y hacemos multitud de usos con ella, pero cuando no se puede, pues ahora mismo por ejemplo la tierra de esta obra está en una plantación de aguacates. Entonces, es muy interesante porque además sabes cuál es el destino y es importante que se hace la trazabilidad del destino de este desecho para nosotros, pero reutilizable para en otro lugar. Exacto. Muchas gracias, Raquel, por todo lo que nos has explicado. Yo creo que has podido captar la atención del espectador, que le ha quedado más claro las funciones de un encargado, de un responsable del control de la calidad de ejecución y también claro que cuando hablamos de calidad enmarcamos muchísimos aspectos. Gracias por tu participación. Gracias, Dolores. A ti. Espero que nuestra entrega de hoy, nuestro programa de hoy, haya sido de vuestro interés. Nos hemos esforzado para ello. Nos vemos en el siguiente programa de Extravaganza and Cool, como siempre, buscando la excelencia.